Vamos a comenzar. El tema de esta mañana es lo que se llama la unión hipostática. A ver si sabemos esa palabrita, la unión hipostática. Hipostática con H, H-I, P de Pedro, O-S, T-A-T-I-C-A. La unión hipostática. La deletreo, no porque crea que vosotros no conocéis o no hayáis oído. ¿Cuántos han oído hablar de la unión hipostática? Una persona. ¿Quién más? Dos. ¿Quién más? ¿Dos personas o tres? Porque voy a preguntar a esos que han oído hablar, cuatro, de la unión hipostática, que me definan qué es la unión hipostática. Bueno, voy a comenzar diciendo que tiene que ver con Jesucristo. Tiene que ver con la persona de Cristo. Pero quiero que alguien me defina, todos los que han oído hablar de la unión hipostática, que me definan qué es. Voy a comenzar con el hermano Víctor, que levantó su mano diciendo que él ha oído y seguramente ha estudiado. Hermano Víctor, ahí donde está. Buenos días, hermano. Díganos, buenos días, hermano Víctor. Díganos qué es. Entiendo que la palabra unión hipostática. La palabra misma significa la naturaleza o la esencia de algo. Y en el caso del Señor Jesús sería la unión de su deidad con su humanidad perfecta. Bien. Denos una definición. Una definición. Así es. Defínanos qué es la unión hipostática. ¿Y por qué se le llama unión hipostática? No se ponga nervioso. No lo tengo claro. Espero que a partir de hoy lo tenga clarísimo. Exactamente. Puedo percibir eso que acabo de mencionar en su soberanía. Él quiso venir a este mundo y vino como Dios y decidió tomar esta humanidad para poder realizar la obra de nuestra redención. Entiendo que las dos naturalezas son, no es que una se sacrifique por causa de la otra, sino que se mantienen ambas. Lo primero que quiero que entendáis es que no es lo mismo naturaleza que persona. No es lo mismo. Tienen alguna relación, pero no es lo mismo naturaleza que persona. ¿Hay alguien en el grupo que quiera contribuir algo a esta definición, aparte del hermano Víctor? Hermano Luis, es lo que yo entiendo, lo que he podido averiguar es que es Dios Hijo tomó la naturaleza humana, ¿ya?
y unió o permaneció en la misma naturaleza divina, siendo las dos naturalezas unidas en una misma persona. Bien, es importante entender que esas dos naturalezas, la humana y la divina, están unidas, no amalgamadas. Están unidas. La naturaleza divina de la persona divina de nuestro Señor asume, toma para sí una naturaleza o características humanas. Esas dos naturalezas no se amalgaman, se unen. Entonces ahora, de manera tranquila, sosegada y despacio, póngame atención en lo despacito que voy a definir esto de la unión hipostática. Escríbalo. Si usted cree que se le va a olvidar, escríbalo. ¿Qué es la unión hipostática? Fíjese la definición que voy a dar. La segunda persona divina, la segunda persona de la Trinidad, es decir, el Cristo preencarnado, es la segunda persona, el Cristo preencarnado, vino a este mundo. Vino a este mundo. Asumió, es decir, tomó para sí naturaleza humana. Y sigue siendo para siempre una sola persona. Nuestro Señor no es dos personas, es una sola persona. Para siempre, una sola persona. De manera que asumió la naturaleza humana y sigue siendo para siempre en una sola persona, verdaderamente humano y divino. Cuando toma naturaleza humana, su divinidad no disminuye. Él sigue siendo verdadero Dios. Y ahora, por haber asumido esa naturaleza humana, ese verdadero Dios es verdadera humanidad, verdaderamente divino. De manera que la unión hipostática significa que en la persona divina de nuestro Señor Jesucristo se unen dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Se unen, no se amalgaman.
están unidos y él sigue siendo una sola persona divina con dos naturalezas. La naturaleza divina propia de su persona y la naturaleza humana que él asume, toma o incorpora para sí. Cuando Cristo vino a esta tierra, vino una persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad. No vino una naturaleza, vino una persona. Tomó una naturaleza adicional. Toda persona tiene una naturaleza, pero no es lo mismo naturaleza que persona. La persona divina de Cristo tiene, por exigencia, una naturaleza divina. Escuche ahora, pero esa persona divina, con esa naturaleza divina, incorpora en sí mismo una naturaleza humana. Y eso es lo que le hace tener características humanas. Cristo no es dos personas. Él no es una persona divina y una persona humana. Él no es dos personas. Él es una sola persona. Y esa sola persona es una persona divina, con características divinas. Al encarnarse, esa persona divina, al encarnarse, toma, asume, incorpora en sí una naturaleza humana con características humanas. Exceptuando, por supuesto, el pecado. Pregunto ahora, ¿por qué digo exceptuando el pecado? Sí, eso es verdad. ¿Pero por qué? Es importante pensar teológicamente aquí. Porque fue concebido virginalmente del Espíritu de Dios. Eso es verdad, pero eso no contesta la pregunta. Fíjese bien en esto.
Porque es Dios, hermano. La respuesta a la pregunta que usted está Todo lo diciendo. que estáis diciendo es verdad. Pero eso no contesta la pregunta. Mire, el hombre, el ser humano, el hombre, era hombre antes de ser pecador, ¿o no? Entonces, el pecado no es parte, voy a usar una palabra, no sé si existe o no. Si no existe, perdonadme. El pecado no es parte de la hombriedad. El hombre es hombre antes de que el pecado entrase. De manera que el pecado no es parte de la hombriedad. Pecado fue algo que entró después. Por la desobediencia de un hombre, entró el pecado. El pecado entra después. De manera que cuando Cristo vino una persona divina, la segunda persona de la Trinidad. No solo vino una naturaleza, vino una persona. No es lo mismo naturaleza que persona. Persona tiene que ver con el ser en sí y naturaleza con las características que ese ser posee. Vino una persona, no una naturaleza. Tomó una naturaleza adicional. Fíjese bien. Siento que no tenga aquí un encerado, una pizarra para ilustrar esto. Cristo es persona divina. Esa persona divina posee una naturaleza divina. A esa persona divina que posee esa naturaleza divina, o más bien esa persona divina que posee esa naturaleza divina, parte de su persona, esa persona divina, cuando viene a este mundo, cuando nace en este mundo, cuando se encarna en este mundo, adopta, asume, incorpora una naturaleza humana. Es decir, incorpora características humanas. Estoy intentando explicar esto de la manera más sencilla, más clara posible, para hacerlo comprensible. Y si alguien tiene alguna duda, que no dude en preguntar. Si alguien tiene una duda, que no dude en preguntar. Bien. Cristo vino, cuando Él vino una persona, no solo una naturaleza, tomó una naturaleza adicional. La naturaleza humana.
no habitó tan solo en una persona humana. En esa persona humana hay una naturaleza, en esa persona divina hay una naturaleza divina, y esa persona divina con su naturaleza divina adopta, incorpora, añade una naturaleza humana, es decir, características humanas. Por eso nuestro Señor tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño, sintió dolor, lloró e incluso murió. Fíjese, todas esas son características que pertenecen al ramo de lo humano. El resultado de la unión de las dos naturalezas es lo que llamamos la persona teantrópica de Cristo. Persona teantrópica es el Dios humanado, el Dios encarnado, el Dios que se hizo semejante a los hombres, no igual. Él no es igual, él es semejante a los hombres. Por eso cuando estudiamos esto en Filipenses 2, vemos que él se hizo homoi. Fíjese, homoi, esa I da la idea de semejanza. Si no tuviese esa I, sería igual, sería homo. Homo es igual. Homoi es semejante. Muy bien. He hablado de el significado de la unión hipostática. ¿Cuál es el significado de la unión hipostática? Lo repito. Este es el significado. La segunda persona, es decir, el Cristo preencarnado que vino, asumió, incorporó, tomó para sí naturaleza humana. Incorporó una naturaleza humana. Él sigue siendo una persona divina. Recuérdese lo que dije al principio. Toda persona tiene una naturaleza, pero no es lo mismo naturaleza que persona. La persona divina de Cristo tiene una naturaleza divina, pero esa persona divina, con esa naturaleza divina, cuando viene a este mundo, nace en Belén, en el pesebre, Belén de Judea, se hace hombre o se hace semejante a los hombres, para ser más correcto, toma, asume, incorpora una naturaleza humana. Vamos a ampliar esto ahora. Voy a ampliar esto que he dicho. De paso, tome nota, tome cuidado,
y si hay alguna pregunta, hágala. Estamos aquí para aprender juntos, para aclarar estas cosas. ¿Cuál es la explicación de la unión hipostática? Voy a aclarar ahora el significado de la unión hipostática. De paso, de esto hablamos casi todas las veces que predicamos, pero nadie lo explica como la unión hipostática. Es más, la mayoría de los creyentes no sabe lo que es la unión hipostática. Bien, ¿cuál es la explicación de esto? Las dos naturalezas de Cristo, la naturaleza divina propia de su persona divina y la naturaleza humana que él incorpora cuando se encarna. Las dos naturalezas de Cristo están unidas de forma inseparable, sin mezcla. Sin pérdida de su identidad separada. Su naturaleza divina sigue siendo su naturaleza divina. Y su naturaleza humana sigue siendo su naturaleza humana. Estas dos naturalezas están unidas, no mezcladas. Cristo es Dios hombre. Es decir, Cristo igual a Dios guión hombre. Cristo no es Dios y hombre. Él es Dios hombre. Muy importante. Él no es Dios y hombre, porque entonces serían dos personas. Él es una sola persona. Y en esa sola persona coexisten dos naturalezas unidas, no amalgamadas. Eso es la unión hipostática. La existencia de dos naturalezas unidas, no amalgamadas. Bien, repito esto. Las dos naturalezas de Cristo están unidas de forma inseparable, sin mezcla o pérdida de su identidad separada. Sigue siendo Dios hombre para siempre. Fíjese en esto. Cuando Cristo se encarna, fíjese lo que Dios ha hecho por nosotros. La encarnación de Cristo, que tuvo lugar cuando Él vino a este mundo, cuando Él se encarna, cuando Él se hace semejante a los hombres. Ese acto es para siempre. En otras palabras, Él no se desencarna. En la eternidad vamos a ver al Cristo encarnado.
Él se encarna para siempre. Sigue siendo Dios hombre para siempre. Completamente Dios y completamente humano. Dos naturalezas distintas en una persona para siempre. Esa es la unión hipostática. La unión de dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana para siempre. Esas dos naturalezas no se separan. Aunque a veces Cristo operó en la esfera de su humanidad y en otros casos en la esfera de su divinidad, en todos los casos puede atribuirse a una sola y única persona lo que hizo y lo que era. Él es una sola persona. Una sola persona es la persona divina, la segunda persona de la Trinidad. Dios es, ha sido y será siempre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto lo he dicho muchas veces en nuestro estudio, pero hay que repetirlo. Él ha sido siempre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo he dicho y lo voy a repetir, cuando se habla de Padre e Hijo, se habla de relación. No se habla de cronología, se habla de relación. Cuando se habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo, no se está hablando de quién es primero y quién es segundo. Quién es antes y quién es después. Dios ha existido siempre. Siempre. Padre, Hijo y Espíritu Santo. De manera que, aunque a veces Cristo operó en la esfera de su humanidad y en otros casos en la esfera de su divinidad, en todos los casos puede atribuirse a una única persona lo que hizo y lo que era, no a dos personas. Aun cuando es evidente que en Cristo había dos naturalezas, nunca se considera una personalidad doble. Cristo no tenía una doble personalidad. Él tenía dos naturalezas, pero una sola persona. La persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Porque Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y eso tiene que ver con relación.
En la Trinidad hay responsabilidades. Anótelo para que no se le olvide. ¿Qué quiero decir con que en la Trinidad hay responsabilidades? El Padre es el gran diseñador de todo. Él es el que ha diseñado todo. El Hijo es el ejecutor de lo que el Padre ha diseñado. Y el Espíritu Santo es el aplicador de eso que el Padre ha diseñado. De manera que cada una de las personas de la Trinidad tienen su responsabilidad. Para resumir, se pueden anotar o señalar 3 hechos o 3 situaciones. El primero, Cristo tiene 2 naturalezas distintas, la humana y la divina. Segundo, no hay mezcla o fusión de las 2 naturalezas. Y tercero, aunque tiene 2 naturalezas, Cristo es una sola persona. Voy a repetir eso por si acaso a alguien se le escapó. Esto es muy importante, muy importante. Observe bien, observe bien. Primero, Cristo tiene 2 naturalezas distintas, la humana y la divina. Lo primero que tenemos que recordar. Segundo, no hay mezcla o fusión de esas 2 naturalezas. Hay unión, pero no fusión. Esas 2 naturalezas están unidas, pero no fusionadas, no mezcladas. Y en tercer lugar, aunque tiene 2 naturalezas, Cristo es una sola persona. Él es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Muy bien, voy a ver si hay alguna pregunta en esto que he dicho. Sí, hermanos, hay varias preguntas. Una de ellas dice, ¿es válido lo que dice el credo de la Iglesia Católica, que son 3 personas distintas y un solo Dios verdadero? Esa es la primera Es correcto. pregunta. ¿Sí? 3 personas distintas, la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Son 3 personas, un solo y único Dios vivo y verdadero. ¿Por qué? Esto no lo aclara la Iglesia Católica. Porque hay una sola esencia divina, una sola sustancia divina, una sola realidad divina. Y fíjese, esencia, sustancia y realidad para mí son sinónimos. Hablar de esencia es hablar de sustancia y es hablar de realidad. Hay una sola esencia, una sola sustancia, una sola realidad eterna. Pero hay 3 personas y no es lo mismo esencia o sustancia que personas.
hay tres personas. La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Los unitarios del siglo I, siglo II, creían que había una sola persona y que esa sola persona a veces se disfrazaba como Padre, otras como Hijo y otras como Espíritu Santo. Eso es una herejía. La iglesia primitiva lo declaró como una herejía. Hay tres personas. Y otra vez, anótelo ahí en su cuaderno, ahí donde tiene su. No es lo mismo persona que esencia o sustancia o realidad. Dios es uno en esencia, que es lo mismo que decir uno en sustancia, que es decir uno en realidad, porque hay un solo y único Dios vivo y verdadero, pero ese solo y único Dios ha existido, existe y existirá para siempre en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso el Padre habla desde el cielo y dice, este es mi Hijo amado en el cual tomo contentamiento. Y por eso el Hijo ora al Padre y le dice, Padre, glorifícame tú con la gloria que tuve. Dos personas, una hablando a la otra y la otra hablando a la una. Y el Espíritu Santo también es una persona. No es un ente abstracto. El Espíritu es una persona, porque fíjese, el Espíritu tiene personalidad o tiene las características de la personalidad. Tiene voluntad. El Espíritu ama. El Espíritu gobierna. El Espíritu dirige. El Espíritu da dones. Son características de persona o personalidad. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Tenemos más preguntas. Dice, ¿cuál es la diferencia de teofanía y cristofanía? Es lo mismo. Es lo mismo. Solo que cuando decimos cristofanía, estamos especificando que es la persona de Cristo la que se manifiesta, pero teofanía es lo mismo que cristofanía. Son dos nombres para la misma cosa. Ya. Dice, la otra pregunta dice, quisiera tener un concepto más amplio en cuanto a la diferencia entre la semejanza de Cristo hacia los hombres. No sé si le queda clara la pregunta. Bueno, Él es semejante a los hombres en muchos aspectos. Como he dicho, Él tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño. Fíjese, si es semejante a los hombres, que hubo cosas que Él dice que no sabía. Por ejemplo, dame un ejemplo de algo que Cristo no sabía. La segunda, el rapto. ¿Cómo? El rapto. Cuando Él venga a buscar a su iglesia, dice que solamente el Padre sabe la hora. Sí. Es una cosa que no sabía. Bueno, vale. Otra cosa más concreta, más específica. Dice que Él fue a la higuera, ¿a qué? A comer higos. Fue a ver si Ya. tenía higos. Ese es un ejemplo. Él fue a ver si tenía higos. Y lo dice así. De manera que en muchas cosas, por ejemplo, ¿qué hacía él en el barco? Cuando vino Cuando lo sorprendió la tormenta, ¿qué hacía? estaba durmiendo. Durmiendo. Esa es una característica humana.
Algunos duermen más que otros. Y algunas también. Él tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño, tuvo frío, tuvo calor. Fíjese si se pareció a los hombres, que hasta murió como un hombre. ¿Algo más? Sí, dice antes en el Antiguo Testamento ya existía la parte física del Señor. ¿O No, cómo lo hizo cuando Él apareció? no. Igual que aparecían los ángeles, él podía asumir forma visible. Por ejemplo, estaba leyendo ayer, creo que era el pasaje donde Jacob luchó con el ángel. ¿Os acordáis de eso? En Betel. ¿Y quién era ese ángel? Me parece que era el arcángel Gabriel. No, No. no, era Cristo antes de su encarnación. Él pudo asumir forma física antes de su encarnación. Es como los tres que le aparecieron a Abraham cuando la destrucción de Sodoma y Gomorra. Uno de ellos era el Señor, pero apareció en forma física. Dios pudo, y de hecho lo hizo, aparecer en forma visible, forma física, antes de la encarnación. Igual que un ángel aparece. ¿Qué es un ángel? Es un ser creado por Dios. Sí, más concretamente, tocante a lo que estamos hablando. Esto lo dice Hebreos 1. Un ángel es espíritu. Un ángel es un ser espiritual. Pero ese ser espiritual, en un momento dado, puede asumir forma física. El ángel Gabriel le apareció a María y apareció en alguna otra situación. Y le apareció a Juan. Juan cayó de rodillas allí en el capítulo 21, creo que es del Apocalipsis. De manera que una de las cosas que debemos de aprender en teología es darnos cuenta que el contexto determina el significado de algo. Una palabra sola, desconectada, divorciada de su contexto, no significa nada. El contexto es lo que determina lo que algo significa en las escrituras. Tenemos más preguntas, hermano. Dice, con referente un poco a eso mismo, dice, ¿se puede decir o estaría correcto decir que Cristo tomó cuerpo de hombre? Sí, cuerpo de hombre, cuerpo humano. Características, más que la cuestión enfatizando cuerpo es para hacerse visible. El cuerpo es lo que hace visible, pero estamos hablando de las características. Característica tiene que ver con los atributos. Él tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño, tuvo frío, tuvo calor, se cansó. Cuando se sentó al borde del pozo de Samaria a esperar por la samaritana, dice, cansado del camino. Efectivamente, había caminado desde la mañana hasta el mediodía. Buenas preguntas. Sí, Me gustan las preguntas que estáis haciendo. Hay una más, bueno, dos más, que la hizo la misma persona, el mismo hermano. Dice, cuando Él venga por nosotros,
¿se terminará la naturaleza humana o solo veremos la naturaleza divina? Me imagino que No, del Señor. ya lo dije antes. Lo dije antes, cuando Cristo tomó naturaleza humana, lo hizo para siempre. Por eso es que en el milenio lo vamos a ver tal y como Él es. Esa naturaleza humana que Él tomó, la tomó para siempre, no la tomó para dejarla. Muy bien, ¿cuál otra pregunta? Faltaba otra. No, la naturaleza no se ve las características. Naturaleza es un concepto abstracto, por eso la naturaleza tiene que ir acompañada de acciones. A través de YouTube. Así que por ahí pueden hacer todas sus preguntas. Aquí hay una pregunta. Bueno, sabemos un poco la respuesta que fue el Espíritu Santo, que nos pregunta cómo logró físicamente fecundar el óvulo de María. Eso es un milagro de parte de Dios, Seguro. ¿cierto? Eso lo hizo Dios y lo hizo por medio del Espíritu Santo. Es lo que dice allí en Lucas 1, 30 al 33. Dice si sustancia es lo mismo que naturaleza. Sí, ¿Sí? Ya. sí. Ujú. Esa, Yo hermanos, lo sí, uso así, sustancia, naturaleza, realidad, todas esas palabras las uso. que Bueno, hemos yo lo que avanzado. quiero, Sí. lo que deseo es que todos mis queridos hermanos capten esto, lo asimilen bien y lo prediquen. Para mí la teología no es conceptos abstractos, es para que cuando subamos al púlpito proclamemos esto. Y aunque no uses la expresión unión hipostática, y si la usas, explícala, defínela. Por eso te di la definición. No tengas miedo. Usar las definiciones y el vocabulario, pero explícalo. A veces usamos vocabulario teológico y no lo explicamos. Y la gente está, pues, no saben lo que. Cuando usemos una palabra y sospechemos que es una palabra poco conocida, démosle una definición. Busca la definición antes y pásala a tus alumnos.